Estamos entonces en línea con el doctor Héctor Giuliano. Buen día, Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Hugo? Buen día y gracias por llamar. ¿Se escucha bien ahí? Quizá un poquito más fuerte, pero se ve muy bien, está perfecto, la verdad que muy bien. Las asistentes ahí, felicítela de nuestra parte porque han hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Gracias, porque yo dependía de ellos porque no estoy tan ducho en materia de Zoom. Estoy a su disposición, Hugo, y gracias por llamar. Héctor, bueno, de agradecerle porque sabemos que lo agarramos en plena tarea. Ustedes estudian permanentemente este tema, monitorean el tema de la deuda externa, así que sabemos lo que significa un lunes a la mañana. Héctor, bueno, ya le había comentado que habíamos hecho algunas otras notas con ustedes, siempre decirle una vez más su generosidad de poder transmitir esto, que usted lo hace habitualmente también en la obra que publica, pero también en conferencias, ¿no es cierto? Sí, le agradezco el comentario, el elogio, pero en realidad la virtud mía fundamental, digámoslo con toda franqueza, no es mi alto conocimiento, es que estudio estas cosas. Es decir, cualquiera que se ponga a estudiar seriamente estas cosas debiera llegar a las mismas conclusiones. Ajá. Y en este momento más todavía porque estamos viviendo circunstancias excepcionales muy peligrosas, terribles, tanto desde el punto de vista internacional como local. Así que, no sé, yo estoy a su disposición, pero si quiere le hago un comentario primero general para... Sí, muy bueno, muy bien, muy buena acotación, muy bien. Claro, lo explico, lo trato de resumir al máximo. En este momento el mundo está viviendo lo que normalmente se llama reseteo del sistema financiero internacional. ¿Qué significa esto? Porque como todas las palabras técnicas esconden algo. El reseteo quiere decir que el sistema financiero internacional está cambiando. Mucha gente pensaba en forma optimista que esto era la quiebra del sistema financiero internacional y que por ende ahora se reconfiguraba el panorama, iba a venir una economía más sana, etcétera. Bueno, yo pienso, y lo estoy diciendo antes de la pandemia, no es una cuestión que he descubierto ahora, que es exactamente lo contrario. Nunca el poder financiero internacional ha estado tan fuerte como hasta ahora. Y lo que estamos viendo no es un cambio del sistema, sino un cambio dentro del sistema financiero internacional, donde este reseteo, barajar y dar de nuevo, se produce para configurar un nuevo esquema de dominio internacional financiero. Esto es importante tenerlo presente, porque la Argentina no tiene ninguna incidencia directa sobre este tema. Lo único que nos podría salvar, para anticipar una idea de alternativa, es la idea del mayor aislamiento. Cuanto más aislados estemos del sistema financiero internacional, mejor. Esta es la conclusión de Giuliano, que vengo a hacer yo. Sí. Pero no lo digo en balde, lo digo porque en este momento la Argentina está afrontando un momento sumamente delicado en sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si usted me permite, hago un esquema de qué es lo que está pasando en materia de negociaciones, que pienso que es lo más importante para comentar a la gente. No, doctor, es tan rico, tan interesante, que siempre surgen, por favor sigan esta línea de razonamiento, por lo menos como usted lo tenía pensado. Digo, cuando usted, una pequeña síntesis, ¿qué se trata? Sí. ¿Cómo debería interpretarse eso de aislamiento? Bueno, este comentario que hice yo. Aislamiento quiere decir que cuanto más lejos estemos del sistema financiero internacional, mejor. Y ese aislamiento significa cortar con el sistema de la deuda. Porque si usted tiene un país que, como la Argentina, tiene una deuda impagable, última cifra, el 30 de septiembre del año pasado, 346.000 millones de dólares, equivalente al Producto Bruto Argentino. Y, a diferencia de lo que dicen las autoridades, el país no tiene solvencia ni liquidez para afrontar esa deuda. No podemos pagar un centavo. Hasta el último centavo que vence se refinancia, es decir, tomo bono viejo y entrego bono nuevo.
Ejemplo, en el presupuesto 2021 que se ha aprobado por el oficialismo y por la oposición, figura que vencen a la Argentina este año 43.000 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto se va a pagar de esos 43.000 millones de dólares que vencen? ¿Cuánto? 0 centavos. 0 centavos. La totalidad de lo que vence se renueva. Se refinancia. Bono que vence, le entrego bono nuevo. El Ministerio de Economía es una máquina de refinanciar dinero. Y eso que hemos hecho un supuestamente exitoso megacanje en agosto, Esto es cifra después de agosto. O sea, quiere decir que cuando uno abre el presupuesto, cuando uno va a los números, porque yo parto de esta base elemental, yo analizo hechos, no me quiero perder en conjetura. En conjetura podemos suponer, pensar lo que queremos, pero sí, los hechos son los números, y los números son los números. 2 más 2 son 4 acá y en la China. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno va al presupuesto se encuentra que este año le vencen a la Argentina 43.000 millones de dólares y no va a pagar un centavo porque como no tiene un centavo para pagar, lo que va a hacer refinanciar totalmente la deuda. Señor, cuando usted no puede pagar y tiene que refinanciar una deuda, el acreedor, y sobre todo el acreedor usurero que no le perdona un centavo, no le va a dar una deuda más barata, le va a dar una deuda más cara. Y como si eso fuera poco, además de los 43.000 millones de dólares que vencen, hay que agregarle otros 18.500 millones de deuda nueva que se tiene que emitir para cubrir el déficit fiscal. En total, cerca de 93.000 millones, si no hago mal la cuenta, lo tenía anotado por ahí, o sea, estamos hablando de 43 más 18 más 20, nos vamos a 68, más vencimientos de letras. De todas maneras, a nivel de lo que significan cifras de 67, 87 mil millones de dólares, son cifras que son estratosféricas. No hay forma de relacionarlo con la capacidad de repago. A la gente se la confunde, se le miente diciendo, desde hace años, esto no es exclusivo de este gobierno, que no, que la Argentina tiene un problema circunstancial de liquidez, pero que el país es solvente. Aclaremos esto para los oyentes. Sí. Liquidez quiere decir cuando usted no tiene plata en el bolsillo. Me puede faltar hoy plata, pero mañana cobro mi sueldo, tengo plata y le pago su deuda. Claro. Y se acabó el problema. Claro. Insolvencia es cuando usted no tiene plata hoy, ni la va a tener mañana, ni la va a tener pasado, porque si usted gana, digamos, 30.000 pesos y está endeudado por 3 millones de pesos, ya no es solvente para poder responder esa deuda. ¿Y en qué situación está Argentina? Ahí en estas dos hipótesis, en este dilema que usted acaba de decir, Argentina, ¿en qué posición está? ¿El problema financiero o de liquidez? Está en insolvencia y en iliquidez. Es decir, no tiene liquidez, no tiene un dólar para poder pagar deuda. Las reservas del Banco Central, las reservas brutas, son cerca de 40.000 millones de dólares, pero eso son reservas teóricas. Las reservas netas disponibles, según los cálculos, están entre 3.000 y 1.000 millones de dólares. Nada. No tenemos reservas. No tenemos plata para pagar en moneda extranjera y por eso el gobierno está haciendo malabarismo, como todos los gobiernos, para tratar de cubrir los pagos inmediatos que tiene de por medio. Entre los cuales está el propio Fondo Monetario Internacional, están los fondos buitre que pactaron con la Argentina, los del exterior y los que están dentro del país, y está también el Club de París. Así que no quiero decir así, hacer el comentario que estamos en el peor de los mundos, pero le estamos muy cerca. Es decir, no tenemos ni liquidez, plata, ni solvencia, capacidad de repago para poder encararlo en el futuro. ¿Qué hizo el gobierno en agosto pasado? En agosto pasado, después de 9 meses de negociaciones con los acreedores, con los fondos buitre, y con la herencia destructiva que dejó el gobierno Macri, porque aclaremos esto como corresponde. Sí. Macri vino a gobernar con deuda, y no solamente gobernar con deuda, sino que su funcionariado superior
fue tomado de los grandes bancos acreedores, ¿verdad? Porque desde Prat Gay hasta Luis Caputo venían de la banca Morgan, ¿verdad? Claro. Y Pausili, que era secretario de Finanzas, venía también de la banca Morgan. Y ahí Sturzenegger, todo esto que representaban a sectores financieros de Inglaterra, toda esta cuestión, esta disputa que hubo internamente, ¿no? Claro, el establishment financiero le puso todo el funcionariado superior con el cual Macri endeudó al país. Macri recibió una deuda de 254.000 millones de dólares y la dejó en 345. Quiere decir que las cifras que a mí me dan, no lo quiero complicar, son más altas todavía, ¿no? No son exclusivamente esas, porque hubo devaluaciones por el medio y hubo licuación de deuda. Me da que en realidad Macri colocó neto más de 100.000 millones de dólares de deuda en 2 años. Sí, acá en 2 años... Coincide, licenciado, que más o menos se habla de 110.000 millones de dólares. Puede ser, porque a mí me daba una cifra mucho mayor, 160.000. Porque yo tomé los 4 años de gestión de Macri, y en base a los informes acumulados de deuda, me da que en total el gobierno, no tengo los papeles acá, pero me daba una cifra cercana a 160.000 millones de dólares de deuda colocada. 4 años. Pero como la mayor parte es refinanciamiento, hay que netearlo, porque yo estoy refinanciando en parte la propia deuda. Y además, una parte de esa deuda se fue licuando porque el gobierno hizo sucesivas devaluaciones. Entonces, la deuda que está en pesos, expresada en dólares, representa menos dólares. Esto es importante aclararlo, ahora usted me hizo acordar, porque el 80% de la deuda pública, de esos 346.000 millones, el 80% está en moneda extranjera. Entonces, ¿dónde se produce el descalce? ¿Dónde se produce el problema de la insolvencia financiera argentina? Muy simple, en que el Estado recauda en pesos y el 80% de la deuda está en dólares o en moneda extranjera. O sea, entonces, licenciado, o sea que la deuda externa argentina está toda dolarizada, o por lo menos en moneda extranjera. No, bueno, el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera, a lo cual, entre paréntesis, habría que sumarle otros 80.000 millones de deuda externa privada, que es de empresas, pero las empresas necesitan dólares, y los dólares se los tiene que dar el Banco Central. El Banco Central no tiene dólares, así que hay que tener pendiente que como una guadaña está la deuda del Estado, 346.000 millones, repito, de los cuales el 80% está en moneda extranjera, la mayoría en dólares, pero también en euros, y además tenemos unos 80.000 millones de dólares de deuda externa privada, tomada por empresas, por grandes grupos que se han endeudado. Uno dice, perfecto, pero esa deuda es privada. Sí, la deuda es privada, pero las divisas las tiene que proveer el Estado. Y si una empresa va al Banco Central y le dice, yo tengo que pagar una deuda de 1.000 millones de dólares, el Banco Central le dice no, porque no tengo los dólares. Y se produce el mismo fantasma que se produjo con Cavallo y luego Machinea, que es la estatización de la deuda privada. Claro, los privados se endeudan, el gobierno no tiene divisas, entonces al final le terminan endosando la deuda al Estado, que somos todos nosotros. Estamos frente a una situación peligrosísima, desde el punto de vista financiero y con malas perspectivas de negociación. Sí. Ahora, doctor, usted nos está acercando estas cifras de cómo se endeudó, o por lo menos cómo creció con la gestión Macri, y recordamos que cuando esta gente se endeudó, los festejaron con champán. Al pueblo argentino le decían de lo virtuoso que era endeudarse, pero se burlaron cuando pasó esto. A ver, vamos a poner lo que tenemos ahí de la deuda externa. Yo recuerdo bien cómo se burlaron sin conocer absolutamente nada.
Dijeron Eso miles de es, cosas. Vamos a ver si lo podemos escuchar, si usted lo puede ver esto, para que también haga su reflexión con respecto a este tema. A ver, no puedo esperar mucho. Deuda externa. No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros que merezcan definir nuestra posición con la frase debemos honrar los compromisos asumidos. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto Bueno, sí, licenciado Giuliano, el famoso discurso de Rodríguez Sá, que estuvo, desde el punto de vista del planteo, estuvo impecable. Por eso Rodríguez Sá duró una semana nada más. ¿No? A ver, por favor, doctor Giuliano, amplíenos esto, porque se confunde de tal manera al pueblo argentino que se lo hace festejar el endeudamiento y se ridiculiza a una cuestión que era esencial. ¿Qué debemos? Vamos a ver cómo pagamos. Esto no, ¿qué le voy a explicar? Tengo cierto pudor en explicarlo ante usted. Yo cuando voy a pagar algo digo, ¿qué te estoy pagando? ¿Qué te estoy debiendo? Condición básica. ¿Por qué no nos explica este tema, por favor? Claro, a ver, sobre esto existe una manipulación barata y realmente bastante asquerosa del famoso discurso de Rodríguez Sá, que desde el punto de vista formal estuvo impecable, porque alguno tenía que salir a decir que la Argentina no podía pagar. No, la cesación de pagos, el blanqueo de la cesación del pago, el blanqueo de la insolvencia, lo que se llama default, incumplimiento, alguien tenía que salir al escenario a decirlo, porque en ese momento, creo que fue el 22 o 23 de diciembre del año 2001, cuando ese vídeo que usted estaba pasando, sí. En ese momento el 25% del gasto público eran intereses de la deuda. Hay que recordar eso. Cuando no se pudo pagar más, porque se vivía pidiendo plata, primero por el blindaje del 2000 que fracasó, y después por los desembolsos del Fondo Monetario, como ahora, cuando el Fondo Monetario, el 16 de diciembre, le cortó la plata al gobierno de la Rúa, al gobierno Cavallo de la Rúa, Cavallo era ministro de Economía, de la Rúa presidente, cuando le dijo, no va más, porque los dólares como ahora entraban por una ventanilla y se vendían al mercado por la otra, entonces en ese momento alguno tenía que salir al escenario a decir, miren señores, la Argentina no puede pagar, hay que suspender los pagos porque no tenemos $1 para pagar. Eso es lo que hizo Rodríguez Sá, que yo creo que fue un mérito, aparte de una excepción histórica, fue un mérito en su momento, ¿no?, que, como es sabido, le costó el gobierno, porque estuvo una semana en el poder y luego lo desplazaron, y la primera medida que hizo el gobierno Duhalde fue tomar contacto con el Fondo Monetario Internacional a ver si el fondo nuevamente empezaba a negociar con la Argentina. Luego vino Kirchner, luego se llegó al megacanje 2005 y toda la historia que vino a posteriori. Pero ese momento en particular es el momento histórico en el cual el presidente Rodríguez Sá fue el único en la historia argentina que blanqueó la situación real de insolvencia del país, que no significaba ni significa por qué el repudio de la deuda. Significa que hay que barajar y dar de nuevo, y quiere decir que para eso habría
que reestructurar la deuda sobre la base de capacidad de pago del país, que ningún gobierno hace. Todos los gobiernos viven pateando para adelante la deuda. Y este gobierno está volviendo a hacer exactamente lo mismo. Ahora, porque licenciado, quería agregar esto porque usted le dijo lo que le costó el gobierno a Rodríguez A. En realidad ese gobierno no cayó el fin de semana, que todos sabemos lo que hizo, cómo confabularon, quiénes fueron los personajes que fueron aliados del grupo Clarín. Digo, el gobierno en realidad se cae el miércoles a la noche, cuando ante un apriete mafioso le dicen a Rodríguez A, le indican qué tiene que hacer y Rodríguez A no acepta. Rodríguez A, Adolfo Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, José María Bernet en la mesa no aceptan esa imposición y ahí sacan las armas y ya le decretan la caída a Adolfo Rodríguez A. Eso lo sabemos perfectamente. Esa noche se cae el gobierno de Chapadmalal. Y algo muy importante, perdón. Sí, algo tan importante como el de la deuda. Acá la cesación de pagos, el default argentino, con toda la gravedad y con todo lo que había que salir y decirlo, como correctamente lo dijo en su momento Rodríguez A, vino acompañado de algo tan importante como eso, que fue la idea de que la Argentina emitiera una nueva moneda paralela que se iba a llamar el argentino. Sí. Entonces, cuando la banca internacional y el Fondo Monetario vieron que la Argentina podía empezar a emitir moneda propia, ahí lo bajaron a Rodríguez A y la impusieron entrar en el régimen de ajuste del Fondo Monetario. Hay que tenerlo presente porque ahora están haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo el Fondo Monetario con el gobierno Fernández ahora? Le está diciendo: no, señores, no emitan dinero, porque emitir dinero es inflacionario y es una catástrofe. No, no es una catástrofe. Emitir dinero en forma controlada es facultad del Estado. Distinto es si yo imprimo dinero para cualquier cosa. Pero, ¿qué exige el Fondo Monetario y los acreedores? No, señores, no emitan dinero por el Banco Central, emitan deuda, que es la exigencia que traen los acreedores. Tienen una situación de deuda de la cual tienen que salir con más endeudamiento. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno lo único que hizo fue patear para adelante los compromisos y desplazó todos los compromisos que tendría que haber efectuado en el 2021 al 2023 a su mínima expresión. Y pateó todos los compromisos a partir del 2024, que empiezan crecientes, y uno lo ve en la curva de vencimiento, empiezan crecientes a más de 10.000 millones de dólares de incremento por año hasta el año 2030. Se estabilizan y después siguen hasta el 2035. O sea, pateó toda la deuda que tenía ahora, se la pateó a los nuevos gobiernos. Y como se sabe que los nuevos gobiernos no van a poder pagar, ya las consultoras, ¿no?, empezando por la agencia Moody's, ya dijeron, dice, bueno, las estimaciones de las consultoras internacionales es que entre el año 2025 2026 la Argentina va a tener que hacer otra nueva reestructuración, porque ya se sabe de partida que lo que hizo este gobierno es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, lo que hizo el gobierno, ¿qué es? Decir, yo ahora no pago lo mínimo de interés, aguanto los intereses, refinancio la deuda que me sigue cayendo, ya le digo, le caen, después del exitoso megacanje, resulta que nos desayunamos que igual nos caen 43.000 millones el año que viene, y que además hay que tomar otros 20.000 millones de deuda para cubrir déficit fiscal. ¿De dónde sale ese dinero? O usted emite moneda paralela en forma controlada y restringe el endeudamiento, o, como le están exigiendo, se tiene que endeudar más. Por eso hay que tenerlo presente. El objetivo de las negociaciones con la Profondo Buitre, que se cerró con la rendición de agosto. Agosto fue una rendición financiera, donde después de 9 meses el gobierno se allanó a las exigencias de los acreedores. No hay quita, le cobran una tasa de interés que es 5 veces la tasa de interés internacional, cuando las tasas de interés internacionales están hoy por el piso, entre el 0 y el 1%, la Argentina se endeuda al 5% anual.
en un momento en que hay tasas de interés negativas en el mundo. Además, a mediados de agosto, y no solamente el gobierno, el Congreso, el Parlamento de la Nación, le autorizó a darle todas las garantías legales a los acreedores, de tal manera que la Argentina, desde el punto de vista legal, ahora y para el futuro, queda atado de manos y pies para no poder renegociar nada libremente. Ahora, licenciado, usted dijo algo, es tan rico lo que usted está diciendo que surgen las preguntas. Digo, estos acuerdos espurios son solamente se pueden realizar con la anuencia y la complacencia del Congreso. Esto no se puede hacer sin pasar por el Congreso y que el Congreso esté de acuerdo con esta entrega. Mire, esa es la gran paradoja. Siempre el discurso fue que el gobierno decidía unilateralmente, mientras que la Constitución Nacional, en el famoso artículo 75, establece que es competencia directa del Congreso decidir el arreglo de la deuda interior y exterior de la nación. Todos los gobiernos se han burlado prácticamente de eso porque han dado por sobreentendido que si el Congreso no decía nada a los presupuestos, daba por aceptado lo que negociara el Poder Ejecutivo. Ahora está ocurriendo una variante que es un poco más hipócrita. Se dice, no, ahora interviene el Congreso. Pero resulta que es un Congreso con una clase política servil que le firma cualquier cosa al gobierno. Ah, seguro. Fíjese lo que está ocurriendo con las vacunas. ¿Cómo? Son vacunas experimentales y el Congreso le saca a la nación la ley que le exigen los laboratorios, de que los laboratorios no se hacen responsables de las consecuencias de las vacunas. No se hacen cargo de indemnizaciones por efectos de la vacuna. Y eso lo está aprobando una ley de la nación con la clase política servil que le aprueba todas las leyes que necesita la banca y los lobbies. Esta es la verdadera situación del gobierno. O sea que la única posibilidad que tiene el pueblo argentino es tener un Congreso que se oponga a esto. Porque bueno, un Rodríguez Sá no hay más. A ver, paremos qué debemos, qué no debemos, cómo lo vamos a pagar, convocamos al pueblo que participe. Bueno, en estas cuestiones es muy difícil, tan técnica, que el pueblo opine. Pero si hay un liderazgo, si hay un estadista que le dice al pueblo cómo vamos a salir, cómo lo vamos a hacer, es otra cosa. Digo, esto se hace entre gallos y medianoche. El pueblo totalmente ajeno a esta cuestión, ¿no? De hecho, la deuda externa es secreta. Y todo lo que se negocia es tan secreto como la deuda misma. Ejemplo, nosotros no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Yo desde hace años he presentado, cuando fue en diciembre último, el 26 de diciembre, el anuncio de que el gobierno habría negociaciones con los acreedores, hice llegar un proyecto a título personal al Ministerio de Economía, pidiendo que se empiece por lo más elemental del mundo, hacer un censo de acreedores, a ver ¿a quién le debemos? ¿A quién le debe la Argentina? ¿Cómo le debe? ¿Por qué le debe? Porque trascendía y trascienden de la prensa de que BlackRock, que es uno de los fondos buitre el más grande del mundo, estaba piloteando las negociaciones, que los fondos Fidelity, que el fondo Greylock, sí, todo eso trascendía como trascendido periodístico. Pero, ¿cuánto le debemos concretamente a BlackRock? ¿Y cuánto es? No lo sabemos nadie, porque el gobierno, todos los gobiernos, pero este gobierno inclusive, es cómplice de los acreedores en guardar el secreto, el anonimato de quiénes son nuestros acreedores, que es la clave de la situación. ¿Por qué? Porque esta gente son fondos buitre que compraron con la colaboración del gobierno Macri, compraron deuda argentina cuando los bonos argentinos valían el 30% de su valor. Y ahora vino el gobierno Fernández y se lo reconoció al 100% de su valor. ¿Me explico? Totalmente. Usted compró en bolsa un bono argentino a 30 y el gobierno argentino ahora se lo reconoció al valor nominal de 100.
Lo Sí. suyo, obviamente, licenciado, es un estudio técnico de usted lo dice siempre. Le voy a hacer una pregunta que entra en el terreno de lo penal económico, de lo penal financiero. Esto, según lo que usted estudia, ¿configura un hecho pasible de aplicarle un reproche penal, de tener un reproche penal? ¿Esto cómo se hizo? Mire, para resumírselo, es un fraude contra la finanza del Estado. ¿Viste? Es como el administrador infiel. Es decir, es un gobierno, cualquiera de los gobiernos, porque tanto le cabe la responsabilidad a Macri como al actual que lo convalida, es una complicidad con los acreedores con daño a las finanzas del Estado, porque se está pactando condiciones que no se pueden pagar, concesiones jurídicas de las que dejan atado al país, de tal manera que el país no puede reaccionar. Ejemplo, la cláusula cross default. La cláusula cross default es la cláusula de incumplimiento cruzado, que quiere decir que si usted Estado argentino, llega a no pagar un bono, un solo bono, o parte de ese bono, incumplir quiere decir entrar en default con ese bono. Y por extensión, cualquier acreedor del mundo tiene derecho a sentirse afectado y reclamar que él también ha caído en default y reclamarle al país la aceleración de pagos. Es decir, la aceleración de pago quiere decir, págueme toda mi deuda al contado ya, capital e intereses como penalidad por no cumplir sus obligaciones. Esa cláusula cross default que viene desde el plan Brady, se repite siempre, desde el plan Brady del año 92 con Cavallo, es uno de los condicionantes argentinos. El principal de todos es la extraterritorialidad. Lo que ha pactado la Argentina es total discrecionalidad con respecto a la prórroga de tribunales extranjeros. O sea, acá la Argentina no puede decidir sobre tribunales propios. Y todavía le exigieron al país que equipare la deuda interna que está en manos de fondos buitre que entraron en el país, como Fidelity y el otro Templeton, por ejemplo, en deuda interna, que entraron en al deuda país. interna. Esto en deuda interna. Deuda interna de fondos buitre que entraron a especular con la bicicleta financiera, como los fondos Templeton, PIMCO, el primero y principal, le obligaron al gobierno a que dicte una ley del Congreso por la cual equipara la deuda interna a la deuda externa. Quiere decir que cualquier acreedor de estos fondos buitre que entraron en la Argentina, que son fondos buitre externos, la mayoría de sede norteamericana, ya le digo, PIMCO, Templeton, Fidelity, tengan en el país las mismas garantías que tienen los acreedores externos. ¿Qué es Por esto lo de cual, terror? si pasa... ¿Cómo? No, digo de terror, pero acá surge una pregunta, porque acá rondó y estuvo dando vuelta a Cavallo, ¿no es cierto? Cavallo que ingresa ya en el año 76 en el nefasto golpe contra la ex presidenta, la excelentísima presidenta María Estela Martínez de Perón, que nos asustaron que María Estela Martínez de Perón iba a entrar en default, cuidado. Bueno, y lo que pasó, ya en ese nefasto golpe militar ingresa Cavallo. ¿Qué relación tiene ese ingreso de Cavallo allá en los años 76, a partir del 76, hasta lo que hace hasta hace pocos años? ¿Hay un hilo conductor? ¿Hay una estrategia? ¿Hay algo, un proyecto nefasto de este nuevo ejército de ocupación que es la deuda externa? Sí, 100% sí. Hace 40 años ya, la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua que funciona de la misma manera. Toma irregular, toma cuasi delictiva de deuda externa sin capacidad de pago, sin la más miserable capacidad de repago, desde Martínez de Oz hasta la fecha, ¿no? Que se recicla continuamente porque como no se puede pagar, la única tarea del Ministerio de Economía de turno es refinanciar, o sea, patear para adelante los vencimientos
Y como nadie come vidrio, Sí. ¿Qué ocurre? Cuando usted refinancia la deuda, le sube la cuota de los intereses, y lo que sí se paga son los intereses. Por eso yo tengo un apotegma que lo vengo repitiendo hace décadas, que es que no se entiende que la Argentina está metida en una trampa de lógica de usura. Y la lógica de usura no es solamente que el acreedor le cobre a usted una tasa abusiva. Es una cuestión de concepto mucho más profunda. A ver. La lógica del acreedor usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino al revés, que no se la pueda pagar nunca. Esto es lo que en criollo, en la urbanidad diaria, lo que sabemos cualquier ciudadano y cualquier peatón que anda por allí. Si no le pagás, el usurero lo que quiere es que no le pague, así se queda con tu casa. Y necesitas más plata, claro. Te doy un poco más de plata. Hasta que un día decís, mirá, lo que me debes vale más que tu casa, así que dame la casa, ¿no? Está estimado que la Argentina en 40 años, aunque nadie ha podido sacar un dato exacto, en 40 años de endeudamiento habría pagado de intereses el doble que el stock de la deuda. Es claro, porque el negocio del usurero está en vivir cobrando intereses. Esa es la lógica de la usura. El no dinero, es solamente... de aquel pensamiento religioso que el pecado del dinero que da dinero, ¿no? Claro, bueno, la frase bíblica de que el deudor es siervo del acreedor. Claro, eso rige como concepto. Pero esto que yo digo, la lógica de la usura es una cuestión conceptual. La gente cree que hablar de usura es decir, es un abusador porque quiere cobrar altos intereses, pero en definitiva, bueno, tiene razón porque lo que quiere es recuperar su dinero. No, eso es mentira, porque sobra capital financiero en el mundo. No saben qué hacer con el capital financiero. El capital financiero es entre 70, 90 o 100 veces el capital económico que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque rige la inversión financiera autónoma, rige el poder del dinero libre, rigen estos fondos buitre que se trasladan de un país al otro en un momento, que compran y venden deuda y están en condiciones de desequilibrar las finanzas públicas en 24 horas. Que ese es el nudo, es la trampa en que está metida la Argentina, ¿no? Mi pregunta, sepa interpretarla, licenciado, que es la de un simple muchacho de barrio. Digamos, en ese mundo donde hay tasas negativas y donde las tasas hay un dinero a una tasa mucho más baja, Argentina, en una buena estrategia, teniendo a un estadista delante, a gente técnicamente dotada, puede acceder a unos montos de dinero para ir pagando esto usurario de otra manera. ¿Hay un mecanismo por el cual Argentina pueda acceder a otro capital de más bajos intereses? ¿Hay alguna salida? A ver, como respuesta general le digo, no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. Y el sistema de la deuda es el sistema de endeudamiento perpetuo. Ahora, el día de mañana, si hipotéticamente hubiera un gobierno que quisiera jugarse sobre esto, como le pasó a Rodríguez Sá, una de las alternativas, aunque habría muchísimo para hablar, yo tengo muchísimo escrito, a ver, perdón la inmodestia, pero tengo ya 12 tomos de acumulado de todos mis trabajos. Sí, teníamos pensado ir poniendo acá en la imagen de toda la bibliografía suya. Sí, después yo voy a subirlo, incluso estoy pensando hasta poner a disposición una edición digital para todo el mundo. Ah, muy bien. Porque son los trabajos míos, pero eso es un... Ya al final de la nota le voy a preguntar un poco más sobre estas publicaciones suyas. Pero espere, para no perder el hilo de lo que usted decía con respecto a las alternativas. Claro. En muy hipotético caso que exista un gobierno que quiera confrontar el problema de la deuda y no convivir permanentemente con el problema, pasa como con todos los problemas, individuales, empresarios, estatales. Claro, que aparezca un Rodríguez Sá, un Rodríguez Sá que le ponga el pecho a las balas y que diga, esto es así, me juego. Bueno, jugó su gobierno, ¿no? Claro, el gran problema, el dilema de siempre es el mismo. Convivir o confrontar. Usted puede
convivir, puede ser siervo toda su vida. Y bueno, va a vivir tranquilo, va a vivir, pero va a ser siervo. Pero o puede confrontar, es decir, puede tratar de reaccionar. Por eso digo, en el hipotético caso que hubiese un gobierno que quisiese confrontar el problema de la deuda, para mí lo que tiene que hacer son básicamente 3 cosas de fondo. Cada uno de ellos llevaría una hora desarrollarlo, pero se lo enuncio. Sí, conceptualmente, por favor, enumérelo conceptualmente, licenciado. Primero y principal, blanquear la insolvencia de la Argentina. Hacer lo que hizo Rodríguez Sá. Salir al escenario y decir, blanquear la situación de que la Argentina no puede pagar y tiene que forzosamente caer en una cesación de pago. Como pasa con toda entidad que no puede pagar. Ejemplo, la empresa Vicentín, más allá de todas las irregularidades que haya habido o no haya habido, hizo una gestión muy discutible, la cuestión que llegó un momento no pudo pagar. ¿Qué hizo? Declaró el default, suspendió los pagos. ¿Por qué? Porque no puede pagar. La Argentina no puede pagar. ¿Qué hizo? Aceptó la deuda y la pateó para adelante. ¿En qué condiciones? Peores condiciones que las que tiene ahora. Esa es la imagen gráfica de cómo no hay que actuar. Ahora, el primer punto sería, si alguien quiere confrontar el problema de la deuda, el primer punto es blanquear la insolvencia del país. Quiere decir suspender los pagos. No repudio de la deuda. No hay que confundir esto con el problema ideológico. Acá no hay repudio a priori de la deuda. Acá hay un blanqueo de la realidad. Usted no puede pagar y va y le dice a sus acreedores, señores, yo no puedo pagar. Es distinto sentarse a negociar con un gobierno, con un grupo de acreedores, como hizo también este gobierno, diciéndole, no señores, por favor, yo quiero pagar, yo no quiero caer en default, yo quiero cumplir con ustedes, yo quiero cumplir con los compromisos. No les hago cuestión de que el presidente Macri haya tomado una deuda fraudulenta. No le hago cuestión de que el Fondo Monetario le haya prestado 44.000 millones de dólares para que entraban por una ventanilla y el señor Luis Caputo lo vendía al mercado barato por otro lado. No, el gobierno no dijo nada de eso, aceptó todo, es decir, primera rendición. Eso es lo primero que no hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es blanqueo de la insolvencia. Lo segundo, inmediato a continuación, la auditoría de la deuda, porque como en todo estado de cesación de pagos, como en todo estado de quiebra, de concurso de acreedores, lo primero que se hace es identificar a los acreedores y auditar la legitimidad de esa deuda. ¿Por qué se tomó esa deuda? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Quién fue el funcionario responsable? Etcétera. Y es decir, ahí abrir la investigación de la deuda. Cuando el hecho consumado está blanqueado, que es concretamente la suspensión de pago, blanqueando una realidad. Y el tercer punto es muy simple, es determinar la responsabilidad financiera y penal de los funcionarios superiores intervinientes. Muy bien. Porque vivimos en un país donde hay delito pero no hay delincuente. Entonces, la deuda externa la estamos pagando entre todos, está hipotecando el país hasta el infinito. Y resulta que nadie es culpable. No, todos lo único que tratamos de hacer es patear para adelante los compromisos. Esas serían para mí las tres ideas eje para un gobierno, un hipotético gobierno que no quisiese seguir conviviendo perpetuamente con la situación y quisiera intentar sacudirse la servidumbre del pago permanente de una deuda perpetua. O sea, sería blanqueo, una auditoría para identificar a los acreedores y bueno, de ahí, y el tercer punto... Su legitimidad, porque a mí no me basta que me digan, yo compré títulos, ¿para qué los compré? ¿Para qué fueron destinados? Porque esto es todo deuda financiera, no es deuda económica productiva, ojo, no, la cosa empieza ahí, la cosa empieza con la auditoría. Mucha gente confunde y dice primero, no, hay que repudiar la deuda. Yo digo no, primero se blanquea la realidad, se suspenden los pagos.
E inmediatamente atrás viene la auditoría, porque usted no puede, como en una empresa, como en cualquier entidad, usted no puede decir, yo no puedo pagar y saluda a los acreedores. No, si existen deudas legítimas, las deudas legítimas hay que pagarlas, pero primero hay que auditar para ver cuál es la deuda legítima o no. Váyale usted a preguntar a BlackRock por qué compró deuda al 30% del valor de la Argentina. Váyale usted a preguntar por qué la banca Morgan puso al frente del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Finanzas a los funcionarios que se endeudaron con el mismo banco, como Prat Guy y Luis Caputo, entre otros, ¿verdad? Como yo trabajé en la banca Morgan, asumo el Ministerio de Economía y lo primero que hago, contraigo empréstito con la banca Morgan, de la cual yo tengo conflicto de intereses. Concretamente, todo esto es parte de un proceso fraudulento que se está dando en la Argentina y en el mundo. Bueno, esto necesitaría solucionarlo, por lo que lo estamos escuchando, un ejército de patriotas conducidos por un estadista decidido a arreglar las cosas. Doctor Solano, antes que, bueno, porque nosotros estamos en el final del programa, en unos minutos, pero me gustaría preguntarle lo siguiente. Vamos a abusar de su generosidad y vamos a hacer alguna otra nota. ¿Hay algún modelo, algún país del mundo que se haya encontrado ante esta situación y que de manera soberana lo haya arreglado o haya intentado arreglarlo según lo que usted acaba de señalar? En principio, en forma directa, no. Hubo algunos intentos aislados, se intentó, por ejemplo, en Grecia, pero después le torcieron el brazo al gobierno Tsipras y terminó aceptando todo, Fondo Monetario, Banco Central Europeo, etcétera, y fue, creo que, peor el remedio que la enfermedad, porque primero hizo una baladronada de que no iba a pagar, que iba a denunciar la deuda, que estaba la corrupción de Goldman Sachs, que le había fabricado deuda a Grecia, todo esto, pero cuando llegó el momento, como dicen vulgarmente, arrugaron y aceptaron las condiciones del fondo que todavía están pagando. En tiempos recientes no. En tiempos anteriores sí. Yo pongo un ejemplo que lógicamente es bastante conflictivo y además requeriría mucha explicación, pero la Argentina, tengo un viejo trabajo escrito que está en mi libro sobre la deuda externa a nuestro Tratado de Versalles. Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, derrotada, y relativamente derrotada, porque en realidad no había sido derrotada, sino que firmó un armisticio, pero las autoridades alemanas aceptaron pagar reparaciones de guerra como una suerte de deuda externa, dejó endeudada a Alemania y produjo una debacle económica, entre ellos una hiperinflación incontrolable, como pasa en la Argentina. Claro. Yo digo siempre que la Argentina ha sido sometida a un tratado de Versalles, con la misma acción de pinzas. Por un lado, el endeudamiento impagable, como se le pedía a Alemania. Paguen una suma que pasó de los 120.000 a los 366.000 millones de marcos oro. ¿Cómo le iba a pagar a Alemania eso, que salía de una guerra mundial? Eso fue lo que trajo después la reacción del nacionalsocialismo. Claro. Por eso cuando tiene el gobierno de Adolfo Hitler, lo que hace es denuncia el Tratado de Versalles y denuncia la causa de esa deuda. Después viene la historia, después viene todo el tema de la crisis del 30, todo lo que sea. Pero una actitud de rebeldía en un momento en que las finanzas dominan el mundo no es para hacerse loco, ni aquí ni en ningún rincón del mundo. Pero que sobre la base de estos 3 puntos que yo le comentaba, blanqueo de la insolvencia, auditoría de la deuda y determinación de responsabilidades, ahí sí puede actuar la Argentina. No conozco otros precedentes, algunos países lo intentaron, cuando fue la crisis de México, la cesación de pago de 1982 del presidente López Mateos, se planteó una alternativa de quita, de condonación, pero que yo sepa, ninguno intentó realmente salir de la trampa del sistema de la deuda. Eso es otra cuestión, porque salir de la trampa del sistema de la deuda quiere decir
no tomar deuda sin capacidad de repago. Y si usted sigue tomando deuda sin capacidad de repago, nada más que pateándola para adelante, mientras paga más intereses, nunca lo va a solucionar y en cambio siempre lo va a seguir agravando el problema. Esto es una regla elemental válida para todo tiempo y lugar. Usted Permítame una pregunta más, licenciado. Y a lo mejor esto tiene una valoración política, bueno, pero lo que usted ha dicho no es ajeno por lo menos a la geopolítica. Argentina, para salir de esto, es imposible. ¿Cómo se sale de esta situación? De estas situaciones se salen como bloque, no sé, ABC, Argentina, Brasil, Chile de Perón, Bolivia. ¿Cómo se sale? ¿Como un bloque latinoamericano, como bloque o como individualmente cada país? ¿Cómo es el intento para poder salir? Es una vieja historia que requeriría hablar de los antecedentes, pero la idea de que exista un club de deudores, como sí existen clubes de acreedores, porque los acreedores están coaligados, los acreedores forman grupos, están organizados, mientras que con los países la condición es que cada país discuta individualmente sus problemas. Claro, para matarlos tranquilos. Y es claro, es decir, el arte de la negociación es usted negocia solo mientras nosotros estamos en grupo. El último intento que se hizo, pero se frustró, fue con Ecuador. Ecuador, ahora el gobierno que se dio vuelta, porque era el del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Se apartó de la posición de Correa, que Correa era contestatario. Correa fue el único presidente iberoamericano que hizo una auditoría de la deuda. Bueno, convengamos que era un avesado doctorado en estas cuestiones formado en Estados Unidos que sabía muy bien de quién se trataba. Era economista, era economista y todo. Para decirlo en criollo, doctor, lo junaba bien a quienes con quienes tenía que negociar. Sí, ¿no? Exacto. Lo de Correa fue encomiable. Además, de la Argentina participó, y soy amigo de él, Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro. El hijo de Alejandro, claro. Alejandro, además, él elaboró un informe tan valioso como el informe oficial que hizo el gobierno. Colaboró también el doctor Miguel Ángel Espeche Gil, que es tratadista. Colaboraron gente muy valiosa de Brasil, la doctora Lucia Fattorelli, de Brasil, y produjeron un informe que demostró, que probó la ilegitimidad de gran parte de la deuda externa ecuatoriana, ¿no? Lo que pasa que después a Correa lo dejaron solo los países iberoamericanos, entre ellos el kirchnerismo local, porque cuando Correa necesitó apoyo de los países hermanos, ninguno se jugó, ni el gobierno de Lula, ni el gobierno Kirchner, ni el gobierno de Evo Morales, lo dejaron solo. Y entonces los acreedores le exigieron a Correa un arreglo intermedio por el cual le terminaron dando, creo que un descuento de un 30 o un 33% de la deuda. O sea, como quien dice, consiguió algo, pero era una mueca dentro de la irregularidad que quedó probada. Pero Correa tuvo y tiene el mérito histórico de haber sido el único presidente iberoamericano que hizo una auditoría oficial de la deuda, y que gracias a esa auditoría saltaron irregularidades gravísimas, no solamente en Ecuador, sino también en la Argentina. Porque resulta que el entonces ministro de Finanzas que se endeudaba estaba acá en contacto permanente con Cavallo y con el que era subsecretario de Finanzas, no Daniel Marx, sino el segundo de Daniel Marx, que era de Banco Galicia, que se recomendaban al estudio Clérigo, Trievi y compañía, que representaba a la Argentina ante los tribunales norteamericanos. Mire, el nivel de escándalo que hay en la deuda es tan grande que si uno quiere compararlo, el llamado nunca más, todos estos macro delitos que se han producido quedan reducidos a un poroto en relación a lo que ocurrió lo que está ocurriendo en materia de deuda. Bueno, no nos olvidemos que Cavallo estuvo con Mubarak, ahí trabajó en el proyecto, el anterior, ¿no? Este presidente. ¿Con quién?
¿Cómo se llamaba el presidente de Ecuador? Mubarak, ¿cómo era el nombre? El expresidente de la... No, Correa. No, anterior, en el que participó el gobierno ese que participó Cavallo, en el plan económico, allá por el 80 y pico. Pero el 80 y pico en sí, Ecuador, presidente de Ecuador, bueno, ya hubo Sadat y después hubo otro, pero espere, no confundamos. No era Mubarak, ¿cómo se llamaba este presidente tan excéntrico que tuvieron ahí en Ecuador? Ah, sí, ya sé, pero bueno, pero él en materia de deuda, sí, me acuerdo de quién dice usted, sí, es un, bueno, no, sé lo que dice, pero en particular ese tipo, no sé, no recuerdo qué rol. Ahí anduvo Cavallo, por ahí, en ese plan económico anduvo Cavallo también dando vueltas. No, puede ser, el Cavallo estuvo en el tema de Ecuador por el tema de la dolarización. Claro, exactamente. Ecuador dolarizó la moneda. Claro. Es decir, instauró el dólar como moneda y Correa no lo sacó. Bueno, y no lo sacó. le dio resultado, lo pudo manejar como economista, pudo manejar eso, ¿no? Más que dar resultado, yo diría resultado relativo, porque Ecuador sigue tan endeudado como la Argentina y llegó a un acuerdo semanas antes que nuestro país, que en lugar de negociar conjuntamente el gobierno Fernández con el de Lenín Moreno, que Lenín Moreno lo traicionó a Correa, ¿no? Terrible, o sea, pero parece, según la última información, que se habría impuesto el sector de Correa ayer, ¿eh? Bueno, pero ahora en las elecciones de ayer, con Arauz, creo que es este hombre, hay hoy un intento de retorno de algunos gobiernos que, digámoslo con toda moderación, sí, en principio son más refractarios, como el gobierno kirchnerista, el gobierno Lula en Brasil, como lo fue también Correa en Ecuador, Evo Morales. Hay un retorno de gobiernos de línea más, la línea socialdemócrata, porque en definitiva son socialdemócratas, pero su rol es muy mitigado en relación a lo que se tenga que hacer. Para mí esas son cosquillas al sistema, no son reacciones contra el sistema, sino son obstáculos que se ponen dentro del sistema. ¿Me explico? No es lo mismo cuando usted está manejándose dentro de las reglas de juego del sistema que le fijan los acreedores, en cambio, cuando usted está contra el sistema. ¿No? Esto es algo muy distinto, ¿no? Había una frase mussoliniana, ¿no? Que Mussolini dijo en la década del 30, dice que había que estar atento a que era un nuevo fenómeno, que la crisis del 30 y la depresión que lo acompañaba no era una crisis que se daba dentro del sistema capitalista, sino que era una crisis del sistema capitalista. Él jugó con esa expresión, una crisis en el sistema diferenciada con una crisis del sistema. Yo creo que acá cabe un razonamiento análogo. Acá lo que hay que ver es si lo que se ataca es el sistema o lo único que se quiere hacer es manejarse dentro de las reglas de juego con el sistema vigente. El famoso dinero, ¿no? Y esa frase cuando dice Mussolini, todo el mundo sabe de mi amor por Italia, todo el mundo sabe de mi mediana inteligencia y todo el mundo sabe de mi desprecio por el dinero, ¿no? Digo, estaba dicho alguien que lo tenía muy clarito, ¿no? Sí, aparte de la filosofía personal y la filosofía fascista, fue la reacción de un gobierno nacional. Es decir, acá lo que está en juego, en definitiva, es una cosa final. Si hay un Estado soberano o no. Soberano quiere decir un Estado y un gobierno que pueda decidir por sus propios medios, o son gobiernos que se limitan a negociar y aceptar las cosas que le vienen dichas de afuera, por los acreedores financieros, por el Fondo Monetario, por los Estados Unidos, por los organismos financieros internacionales, y mientras siga así, la Argentina no tiene soberanía financiera ni va a tener soberanía política, porque hay que entender que la deuda es un condicionante total de todo lo que ocurre en la Argentina.
Y esto no es un problema exclusivamente financiero, sino es un problema financiero, económico y político. Bueno, el que no, decía el general Perón, el que no arregla el problema político no puede arreglar el problema económico. Sí, interactúan porque usted no puede ser, bueno, perdón, ahora me acordé, otra frase importante de Mussolini que Perón adaptó con su tríada de soberanía política, independencia económica y justicia social, ¿no? Adaptándola a la doctrina social de la Iglesia también. Pero Mussolini decía que no hay verdadera soberanía política sin independencia económica o financiera, punto. Esa es el llamémosle nudo de la cuestión. Usted no puede ser políticamente independiente si está en un estado de servidumbre financiera, porque le mueven el piso en cualquier momento. La Argentina no tiene aire ni para 24 horas de decisión autónoma. El Banco Central está endeudado por 6 billones de pesos. 6 billones de pesos que le vencen entre 1 y 7 días. 6 billones de pesos significa una deuda de 60 y, espere que le digo acá, sí, de 72 mil millones de dólares. No, terrible. ¿Qué hace? Licenciado, sabemos que usted es un hombre generoso en esta cuestión y permanentemente haciendo docencia, sus publicaciones, hemos asistido también a sus brillantes conferencias. Lo convocamos para cuando tenga un rato de tiempo hacer otra salida, a lo mejor a Olmo poder convocarlo también y hacer una conexión con los dos. Así que desde ya le agradezco muchísimo y totalmente compenetrado con lo que usted acaba de decir, Ok, lo ajustamos, espero haberle sido útil. No, muy, muy brillante lo suyo y muchas gracias por también su patriótica tarea, Bueno, gracias por su llamado y saludos a los amigos de Rosario. Bueno, saludos a su familia y gracias también a sus asistentes. Así hablamos con el doctor Héctor Giuliano, el licenciado en Administración y Finanza, experto en deuda pública y externa de la República Argentina.